¿Sabes a dónde fueron a correr a esconderse? ¿A dónde corrieron a esconderse? A un árbol. ¿Y tú has oído que Isaías dice que nosotros somos árboles de qué? ¿Qué estaba buscando el hombre en el árbol? Lo que había perdido. La imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es justo y ama la justicia, dice el Salmo 11:8. El hombre recto mirará su rostro. El hombre justo mirará su rostro. ¿Hasta aquí muy bien? ¿Hasta aquí lo vieron, hermanos? Entonces, el propósito de Dios es enseñarnos a señorear y es enseñarnos a sojuzgar por medio del modelo de Jesús. El doctor Lucas escribe su evangelio, se lo envía a Teófilo, al excelentísimo Teófilo, y en él le describe la manera en la que Jesús hacía las cosas y la manera en la que Jesús enseñaba. Y termina explicándole en ese evangelio de Lucas lo que Jesús dijo. Jesús prometió, y fíjate lo que dice al último de Lucas 24:49, dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre de vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Cuando Lucas le escribe el evangelio de Lucas y se lo envía al excelentísimo Teófilo, le dice que Jesús estaba haciendo y enseñando cosas, pero termina diciéndole que él prometió que enviaría la promesa del Padre, y dijo que esa promesa consistía en que ellos serían investidos de poder desde lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Y en el libro de los Hechos ahora empieza a retomar el tema el doctor Lucas hacia el excelentísimo Teófilo y le dice: Jesús, como te expliqué en mi evangelio, en el primer tratado, Jesús empezó a hacer y a enseñar cosas, pero ahora también te digo, en este tratado o en el libro de los Hechos que te estoy escribiendo, que después de que Jesús resucitó, repite, resucitó, se apareció a los discípulos durante 40 días hablándoles acerca de qué. ¿De qué? ¿De qué les habló? Quiero que me entiendas algo. Ponte en este momento en el Espíritu, empieza a recibir esta revelación de parte del Espíritu. Y fíjate lo que está tratando de enseñar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está inspirando al doctor Lucas para que él escriba las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús enseñó. Jesús hacía y Jesús enseñaba. Y de pronto dice: y después de que resucitó, se apareció a sus discípulos durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Repite, el reino de Dios. ¿Sabes cuántas veces Jesucristo les habló acerca del reino de Dios a los discípulos? Tú has leído, yo te pregunté, ¿has oído hablar del reino de Dios? ¿Has leído tu Biblia cuántas veces Jesucristo le habló del reino de Dios a los discípulos? ¿Sí o no? Dígame amén, dígame no. Quiero que entiendas algo. Lo que primeramente Lucas le quiere recordar a Teófilo es que el ministerio de Jesús era un ministerio en donde Jesús hacía y enseñaba. Repite, hacía y enseñaba. ¿Tú te acuerdas de los dos discípulos que un día iban de Emaús y Jesucristo se les aparece en su resurrección? Fíjate lo que estos dos dijeron del Señor Jesucristo. Lucas 24:19, anota la cita, la lees en tu casa, te la voy a leer. Dice: entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y poderoso en palabra. ¿Jesús fue poderoso en qué? En obra. ¿Y Jesús fue poderoso en qué? ¿Qué le está diciendo Lucas? Que el ministerio de Jesús era un ministerio en donde él hacía obras y donde él enseñaba palabras. Estos dos creyentes o discípulos están diciendo que el ministerio de Jesús fue un ministerio poderoso en lo que él hacía, obras poderosas, y en lo que él enseñaba, palabras poderosas. En el ministerio de Jesús había una característica. El ministerio o la característica del Señor Jesús es que las obras que él hacía, ¿cómo eran? Poderosas. Y las palabras que él enseñaba, ¿cómo eran?
Repite, obras poderosas. Palabras poderosas. Jesús tuvo un ministerio poderoso en obra, en lo que hacía, pero Jesús también tuvo un ministerio poderoso en palabra, en lo que enseñaba. Eso es lo que Lucas le está describiendo a Teófilo. Oye, el ministerio de Jesús era un ministerio poderoso en lo que hacía, poderoso en obras, y era un ministerio poderoso en lo que enseñaba, poderoso en palabras. Y le dice, y seguramente Teófilo, ponte en el lugar de Teófilo, y Teófilo le había dicho, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿O por qué? Y Lucas empieza a decirle, pero cuando Él resucita, se aparece durante 40 días con sus discípulos y les empieza a hablar acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Repite, el reino de Dios. Déjame explicarles. El propósito de las obras poderosas de Jesús y el propósito de las palabras poderosas de Jesús, el propósito de lo que hacía poderosamente y de lo que enseñaba poderosamente Jesús, tenía por objeto el reino de Dios. El propósito de lo que Jesús hacía y de lo que Jesús enseñaba, del poder con el que hacía las obras y el poder con el que hablaba las palabras, era el reino de Dios y su gobierno en la tierra. Lo que Jesús quiere mostrarle a los discípulos, o lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos a nosotros, a los discípulos de aquel tiempo y a los de este tiempo, es que por el reino de Dios es que Jesucristo tenía que manifestar obras poderosas y tenía que manifestar palabras poderosas. Ahora fíjate, el Espíritu Santo está revelando por medio de Lucas que lo que Jesús hacía y lo que Jesús enseñaba tenían el propósito de establecer, el propósito de manifestar y el propósito de ensanchar el reino de Dios en la tierra, y que de esta manera el hombre señoreara, pisoteando, subyugando, destrozando, dominando y mandando al diablo para sojuzgar la tierra, para conquistarla, dominarla y reinar en ella. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? El propósito de Jesús al hacer obras poderosas y palabras poderosas es establecer, manifestar y ensanchar el reino de Dios en la tierra para que el hombre señoríe y sojuzgue. Todo lo que Lucas le está describiendo en el libro de los Hechos a Teófilo tiene que ver con el plan original de Dios, sojuzgar y señorear. Lo que le está diciendo es que Jesucristo, con lo que hacía y lo que enseñaba, con lo que hacía y lo que hablaba, estaba señoreando sobre la tierra. Repite, señoreando y sojuzgando. ¿Cuántos días se le apareció Jesucristo a los discípulos después de resucitar? ¿Y de qué les habló? Escucha lo que te voy a decir, iglesia. Lo más importante para Dios es que las personas conozcan el reino. Lo más importante para el Hijo o para Jesús es que los discípulos conozcamos el reino y lo enseñemos. Y lo más importante para el Espíritu Santo es que los creyentes conozcan el reino y lo enseñen. Durante los 3 años y medio que duró el ministerio, Jesús les estuvo hablando acerca del reino de Dios a los discípulos. Te voy a explicar. Lucas 8:10. A ustedes, mis discípulos, les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Repite, a nosotros nos es dado